Hermanos, sean todos bienvenidos. Estamos aquí para darle gloria a Dios y yo estoy disfrutando estas escrituras, estas palabras. Cuando estuve preparándole en la semana, vieran cómo me llenó, me alimentó. El sábado es mi día de ayuno y cuando estaba pensando en lo que Dios quería que compartiera, yo me alimentaba con estos pasajes. Yo los leía y sentía cómo me llenaban. ¿Cuántos saben que la palabra de Dios es alimento? Amén. Hoy vamos a ver varias escrituras, pasajes largos. Prepárate con tu Biblia rápidamente. Y vamos de un solo, como dicen nuestros hermanos salvadoreños, de un solo vamos a Juan 3:14. He aprendido salvadoreño mientras he estado aquí un rato, ¿verdad? Guatemalteco y todo, ¿verdad? Feliz noche y todo eso, ¿verdad? Brasileño también. El corazón, ¿verdad? Desde el corazón, ¿verdad? Sí, también hemos aprendido portugués brasileño. Muy bien. Dice Juan 3:14, vaya conmigo rápidamente. Juan 3:14, uno de los pasajes más conocidos en la iglesia cristiana, este capítulo 3 de Juan. Pero antes de fijar nuestra vista ahí, Padre, te damos gracias porque tú eres un Dios maravilloso, un Dios precioso. Te adoramos y te exaltamos en esta tarde preciosa, rogándote de corazón, Señor, que esta escritura, que estas palabras, Señor, penetren nuestro corazón y nos traigan vida y una gran enseñanza, Padre, fundamental para todo hijo de Dios y para todo futuro siervo y pastor, de los cuales sabemos que muchos saldrán aquí para servirte, para edificar el cuerpo de Cristo, para seguir haciendo crecer tu reino en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Acuérdense que estamos viendo los rudimentos. Estamos viendo los rudimentos de la doctrina de Cristo. ¿Cuál fue el primer rudimento? ¿Se pueden acordar? ¿Cuál fue el primero? ¿El arrepentimiento de qué? No es el arrepentimiento de pecados, es el arrepentimiento de obras muertas. Ese. Ibas bien. También es un pecado, por supuesto, pero específicamente es el arrepentimiento de obras muertas. Es lo primero que vimos. El segundo fundamento, ¿cuál fue? La fe en Dios. La fe en Dios. Muy bien. Hoy vamos a seguir hablando un poco de la fe. Este tema es muy importante y es fundamental y se llama la salvación es por fe. La salvación por fe. Hoy vamos a hablar de la salvación por fe. Juan 3:14. ¿Ya lo tiene? Y como Moisés, dijo el Señor Jesús, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, el único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así rápidamente, ustedes ya son muy buenos interpretando los pasajes. Dígame cuál es la palabra o las palabras relacionadas que más se repiten en este pasaje. ¿Cuál es la palabra clave en este pasaje? ¿La identificó? ¿La identificó? ¿O entonces no la ha identificado? Vamos a volverlo a leer. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahora sí, levante la mano y dígame,
Rápidamente, ¿cuál es la palabra o las palabras que más se repiten? A ver, di una, Braulio. Creer. ¿Qué otra? Creer, vida eterna, creído. Todo el verbo creer es el que se repite aquí con más énfasis. Ya vimos la semana pasada que creer es el sinónimo de la fe y de la confianza cuando no es una creencia superficial, sino es una creencia del corazón. A ver, repito, aquí creer es sinónimo de fe, siempre y cuando el que cree significa que está creyendo con su corazón. Ahora, déjeme aclarar, no un corazón superficial, o sea, no es de los sentimientos, sino del espíritu. Corazón en la Biblia tiene dos diferentes significados. El primero es el alma, es sinónimo de alma. O sea, cuando dice la Escritura, engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿A qué se está refiriendo? A los sentimientos del alma. Cuando somos muy sentimentales, muy emocionales, las emociones son engañosas. Tú no puedes depender de las emociones. Si eres una persona emocional, el día de hoy vas a decir, ay, hoy sentí la presencia de Dios, uy, se me enchinó el cuero. Y en la próxima semana dices, hoy Dios no está aquí. ¿Por qué, hermana? Porque hoy no sentí, no se me enchinó el cuero, no me vibró el dedo gordo del pie izquierdo. Eso es algo emocional y no puedes basar tu fe en corazonadas, en sentimientos, en emociones. Pero también el corazón en la Biblia es sinónimo del espíritu, de lo más profundo de tu ser, de tu verdadero yo, que es un espíritu. Recuerda que somos un espíritu a imagen de Dios, que tenemos un alma con sentimientos y vivimos en un cuerpo, pero lo que somos a imagen de Dios, otro espíritu, ¿verdad? Con un alma y con un cuerpo. Dios formó el cuerpo de la tierra, pero no era nada, era un pedazo de barro. Hasta que sopla aliento de vida, hasta que sopla espíritu sobre él, entonces el hombre viene a ser un alma, pero viviente, un alma con espíritu. ¿Amén? Muy bien, entonces hay que creer en el corazón. Cristo dejó muy claro que creyendo en él, creyendo que él es el Mesías, que él es el Cristo, o sea, el enviado de Dios, el Hijo de Dios encarnado, seríamos salvos. Ahora, para Nicodemo, porque era Nicodemo el que estaba oyéndolo, estas palabras fueron escritas para él, un conocedor de la Biblia. Para que Nicodemo entendiera lo que tenía que suceder, Jesús le recuerda cuando los hebreos en el desierto pecaron y Dios mandó miles de serpientes venenosas con un veneno mortal y a sus picaduras la gente iba muriendo y muriendo. Era tan grande la mortandad. Imagínate, estás en el desierto y Dios manda. ¿De dónde salieron? Yo no sé, pero salen de las rocas, salen de todos lados, un ejército de serpientes venenosas rapidísimas. ¿Cuántos saben que las serpientes son bastante rápidas? Correr de una serpiente no siempre es una garantía de salvarte. Son muy rápidas. Pues no se escaparon. Habían pecado contra Dios y Dios envía un juicio tremendo y empiezan a morir. Es tanta la preocupación de los líderes que Aarón y Moisés van y consultan al Señor, se humillan, le piden perdón. Por favor, detén la mortandad, le dicen a Dios, detén tu juicio. Y dice Números 21:8, no lo busque, dice, y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente. Ardiente significa venenosa. Y ponla sobre una asta, sobre un palo alto, como una bandera. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce. Luego se fue, fundieron bronce, se apuraron lo más que podían. Cada minuto era una vida menos. Pero se apuraron, lograron fundir la serpiente y la pone sobre un asta, sobre un palo, sobre un madero largo. La levanta y cualquiera, dice la Escritura, cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. ¡Qué tremendo! Yo te pregunto, ¿qué necesitaban hacer? Mirar con fe en la serpiente. Mirar con fe a esa serpiente de bronce que estaba en el asta, o sea que estaba levantada. Ahora, ¿por qué una serpiente? Te preguntarás. ¿Por qué Dios mandó poner una serpiente de bronce en un asta
para que la miraran. No pudo haber puesto, no sé, alguna otra imagen de salvación, un médico tal vez, a lo mejor la imagen de un médico que está sanando sería más inspiradora, o la imagen de una mamá, o de un animal protector. No, el Señor a propósito pone el juicio para que miraran el juicio que venía, para que vieran la clase de juicio que Dios había mandado. Entonces ellos volteaban y veían esa serpiente, que significaba que Dios estaba justamente juzgando a su pueblo, pero la miraban con misericordia, le pedían: Señor, sálvame, no quiero morir, no quiero morir. Y mientras estaban viendo a la serpiente de bronce, ellos eran libres. El que no veía a la serpiente de bronce moría irremisiblemente. Ahora, Jesucristo, al igual que esa serpiente de bronce, fue levantado. Los crucificados morían en un monte, en una colina donde todo mundo los podía ver. Fuera de la ciudad había una gran colina, y en el monte, desde donde quieras de la ciudad, te ponías un poco en alto y veías el Gólgota. Veías la colina o la montaña llamada de la Calavera, y ahí eran crucificados. Y ahí fue de donde Dios levantó a Jesucristo, ensangrentado, torturado, para que todos los que lo veamos el juicio que merece nuestros pecados. Y creyendo que Él sufrió y que Él pagó completamente nuestra condena, seamos también salvos, o sea, seamos hechos justos delante de Dios. La Biblia dice justificados. Cuando tú puedes mirar a Jesús, no es nada agradable ver a un crucificado, y menos a nuestro Señor Jesucristo, porque con Él, como con nadie, se ensañaron, lo dejaron, dice la Biblia, irreconocible. La gente que lo veía no sabía, era un pedazo de carne molida, totalmente arrancada su carne. La Biblia dice que fue lacerado, fue torturado, le quitaron la carne viva, los chorros de sangre lo bañaron de rojo al Señor. Pero igual que la serpiente, tipificaba nuestro juicio. Los hebreos mordidos por la serpiente solo tenían que voltear a mirar fijamente a la serpiente en alto y serían salvos de la muerte. El veneno no los mataría. Igualmente nosotros, escucha, al mirar a Cristo crucificado, creyendo en Él, seríamos también salvos. O sea que la fe se desarrolla cuando miras el precio que Cristo pagó por tus pecados. El que no ha tenido una ambición de lo que Dios hizo en la cruz del Calvario, es muy difícil que entienda el costo que costó, lo que costó tu salvación y mi salvación. Vamos por favor a otro pasaje, ahí mismo en Juan, en el capítulo 6. Dale vuelta a las páginas y vamos ahora al capítulo 6, en el verso, vamos a empezar a leer del verso 39. Entonces repito, en el pasaje anterior la palabra clave es creer. ¿En quién vas a creer? En el Jesús levantado como una asta, como la serpiente de bronce, que tipifica el castigo. Cuando veas a Jesús así como estaba, dite a ti mismo: yo debería estar ahí. Juan 6:39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Acuérdese que Cristo significa el enviado, el ungido enviado. Esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. ¿Te das cuenta? Aquel que vea al Hijo, ¿cómo? Como la serpiente de bronce en el desierto, ahí en esa cruz, muriendo por tus pecados. Ya no en una imagen física, en una imagen espiritual, mental que Dios te da cuando lees las Escrituras y te das cuenta que Jesucristo murió por ti. Dice el verso 40, que todo aquel, esto es para todos, que vea al Hijo y crea en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. 41. Murmuraban entonces de Él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿que no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido?
Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Acuérdate que Jesús sabía todos los pensamientos. En este momento el Señor conoce si tú estás pensando en la predicación o estás pensando en alguna chica guapa que está por aquí, o la escuela, o lo que sea, o estás pensando en tu pastel, o estás pensando, no sé en qué estás pensando, pero Dios conoce los pensamientos y por eso es importante que siempre que nos acerquemos al Señor, pongamos toda nuestra atención a la palabra. Dice, ninguno, versículo 44, puede venir a mí si el Padre Celestial que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Es el Padre el que nos trae a Cristo. Escrito está en los profetas, verso 45. Y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Escúchame bien. Hubo gente como Cornelio. No conocían a Jesucristo, pero habían oído al Padre. Cuando le fue predicado a Cornelio de Jesús, inmediatamente vino a Cristo, porque dice la Escritura que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, o sea, el Hijo, Jesús, ha visto al Padre. Y aquí está la declaración, de cierto os digo. Cuando el Señor decía esto es que de verdad, la verdad más pura es esta: el que cree en mí tiene vida eterna, porque dice el 48, yo soy el pan de vida. Ahora, déjame preguntarte, ¿qué buena obra tuvieron que hacer los hebreos mordidos por las serpientes, pues para que Dios los perdonara y vivieran? ¿Les dijo al Señor acaso que fueran y le pidieran perdón a su esposa para que no murieran? ¿O les dijo que fueran a hacer sacrificios? De hecho, hermano, ya no tenían tiempo de hacer nada. Ningún sacrificio, ningún holocausto por sus pecados. Cuando te muerde una serpiente, hermano, el dolor es insoportable y comienza el veneno a subir corriendo por las venas, por la sangre, y caes, te empiezas a convulsionar, empieza a subir la temperatura. Tú ya no puedes hacer nada. Al igual que el crucificado junto a Jesucristo, ¿te acuerdas? El que estaba crucificado con Cristo, ya no podía hacer nada para demostrar que estaba arrepentido. Para alcanzar el perdón, para salvar el pellejo, ya no era demasiado tarde. Solo tuvo que voltear y mirar al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, creer en Él y ser salvo. Es lo único que podía hacer. Tú y yo no podemos hacer ninguna obra buena. La serpiente ya nos ha mordido a todos. La serpiente ya nos ha mordido a todos. La serpiente ya nos ha mordido a todos. Y, hermano, ya no podemos hacer nada. Ya no debemos hacer más que creer que si miramos al Cordero, seremos salvos. Miramos al Cordero, seremos rescatados. Antes no. Tú no puedes hacer absolutamente nada. Ya no hay tiempo. El veneno ha corrido. El veneno ha subido. Estás desahuciado. Tu pecado te ha alcanzado. Pero si tú volteas y miras a Jesús con una mirada de fe. Yo me acuerdo que hace muchos años alguien escribió un canto sencillo que decía, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Y yo no entendía, una mirada de fe, ¿cómo son las miradas de fe? Dije. Pero yo no sabía que ese canto estaba basado en mirar a Cristo levantado como con la serpiente. Si un hebreo volteaba y ponía su fe y obedecía, porque esa era la orden, cualquiera diría, qué ridículo. ¿A poco yo me voy a salvar de la mordedura de este coralillo que me acaba de picar solo volteando a ver a la serpiente? Si alguno pensaba así, se moría. Todavía hay personas que dicen, qué ridículo, nada más creyendo en Jesús y ya soy salvo, no tengo que hacer nada más, pues si me he portado tan mal. Es que la clase de creencia no es nada más creer que Dios existe, no es creer que Cristo vino, que Cristo existió porque estamos en el 2018 después de Cristo. No, es poner la fe en su sacrificio, y ahorita vamos a estudiar cómo somos salvos por fe. Veamos el siguiente pasaje, por favor. ¿Por qué no somos salvos por buenas obras? Te pregunto.
por obedecer los 10 mandamientos, o sea, por guardar la ley de Moisés, acompáñame a Romanos capítulo 4, versículo 13. ¿Por qué no somos salvos? Por portarnos bien. Es más, todo mundo conoce o ha escuchado de los famosos 10 mandamientos. ¿Qué si alguien guarda los 10 mandamientos? ¿Podrá ser salvo? Romanos 4, versículo 13. Veamos el siguiente pasaje, este es muy importante. Porque no por la ley fue dada a Abraham y a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Otra vez, no por ley fue dada a Abraham y a su descendencia la promesa, sino por la justicia de la fe. Escúchame bien, el padre de los hebreos no era hebreo. No había ley, no había nada escrito, todavía ni se escribía ningún mandamiento. Y Dios se le revela a Abraham y él cree en Dios y obedece por fe. No fue por la ley, sino por la fe la que justificó al padre de la fe llamado Abraham. Versículo 16, sáltate por favor al 16. Por tanto, dice el 16, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para los que es la que es de la ley, o sea, la descendencia que nació después de Moisés, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Yo decía, hace mucho tiempo decía, bueno, yo no soy judío, yo soy mexicano, ¿cómo que Abraham es mi padre? Eso de que, ay, ya están judaizando, yo decía en la iglesia, no, estos ya están judaizando, ya se fueron como los gálatas, ya están como los adventistas del séptimo día en la ley. ¿Qué está sucediendo? No, yo no entendía por qué Abraham era mi padre. Abraham no tiene nada que ver con la ley, pero mucho tiene que ver con la gracia. A ver, atención, la salvación solo puede ser de dos maneras, o es algo que te ganas, o es algo que te regalan. Si tú te lo ganas, tienes que trabajarle mucho, y entonces sería un pago la salvación. La Biblia dice que no. Pero si es un regalo, lo único que tienes que hacer es extender tus manos y eso es poner fe en el regalo de Dios. Versículo 16 nuevamente. Por tanto, es por fe para que sea por gracia. Para que sea gratis tiene que ser por fe. Mira, cuando alguien te da algo, tú no ves el regalo. La mayoría de los regalos están envueltos, ¿verdad? La mayoría. Te lo dan y tú por fe extiendes tus manos. Tú crees que ahí hay algo bueno. No sabes si va a salir una serpiente, o va a salir un billete de lotería, o va a salir, no sé, va a salir del regalo que tú quieres. Pero ¿sabes qué? Es por fe, para que sea por gracia. Dice, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para los de la ley, sino los que están también en la fe de Abraham. Versículo 17, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen, ¿verdad? Él no tenía ni siquiera un hijo y Dios ya le estaba diciendo que era padre de multitudes, pero Dios llama las cosas que son como si ya hubieran sucedido. Versículo 18, él, Abraham, creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que le había dicho, así será tu descendencia. Dios le estaba diciendo, así será tu descendencia, y decía, pero Señor, yo soy viejito, mi esposa ya es viejita, no podemos tener hijos. Y verso 19, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. Él no vio su cuerpo, gracias a Dios que no había espejos en esa época. Ahora, ¿cuánta falta hace para muchas mujeres que ya no se miren mucho al espejo? Porque vienen bien animadas, se levantan y lo primero que hacen es verse al espejo, y cuando se ven en el espejo toda la fe empieza a desvanecerse. Toda la esperanza como que se apachurra y dicen, ay Dios mío, ¿quién es esa que está ahí? No, hermana, mejor arréglate rápido, ve lo menos posible el espejo y empiézate a mirar como Dios te está mirando y la criatura que Dios va a formar cuando tú resucites, ¿verdad? A lo mejor tu cuerpo no te gusta mucho, pero ¿sabes qué? Dios tiene algo nuevo para ti. No se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. Todo pellejudo, ¿verdad? Que estaba ya como muerto. Ándale, ayúdame, dice. Si estuviera Abraham le diría a Pablo, no me ayudes, compadre. ¿Ah? Pero aquí dice Pablo que ya estaba como muerto, siendo de casi 100 años. ¿O no vio la esterilidad de la matriz de Sara? Estéril por años, completamente seca, decían ellos.
Versículo 20, ¿tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios? Nunca dudó Abraham, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso Dios para hacer todo lo que había prometido. ¿Cuántos creen? Y no contestes rápidamente. ¿Cuántos creen que Dios es poderoso para cumplir todas las no sé cuántas cientos de promesas hay en la palabra de Dios? No contestes rápidamente. Pero si de veras lo crees, tú y yo deberíamos apropiarnos de esas promesas. ¿Por qué no tenemos las promesas? Porque a veces nuestra fe se debilita, pero la de Él no. Él es plenamente capaz y poderoso para hacer todo lo que ha prometido. Versículo 22, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Él no era un justo, no era perfecto, había pecado también, pero su fe en la palabra de Dios lo justificó delante de Dios. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también, dice la Escritura, con respecto a nosotros, a quienes ha dado, ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, o sea, por nuestros pecados fue entregado y resucitado para nuestra justificación. El capítulo 5.1 continúa, vete al 5.1. Justificados pues, por todo lo que dijimos hace rato, siempre que veas un pues, entonces, regrésate un poquito para saber de qué está hablando. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Versículo 2 nos dice la clave. La fe es la llave para abrir la puerta de la gracia. Dice, tenemos entrada, ¿a dónde? A la gracia. Tenemos entrada al favor de Dios inmerecido y la llave se llama fe. Leo otra vez el verso 2. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y no nos gloriamos en la esperanza, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. La fe es la llave para abrir la puerta de la gracia de Dios, hermano. Es como si alguien, voy a poner un ejemplo para que me entiendas. Hijo, a todos nos gustaría que eso nos sucediera el día de nuestro cumpleaños, ¿verdad? Que llegara el tío rico, la abuela millonaria y dijera, mijito, te tengo un regalo. Ay, sí, abuelita, ¿cuál es? Pues nada más asómate. Y te asomas por la ventana y afuera está un carrazo del año, 0 millas, exactamente el que tú quieres, ese que te estás imaginando, del mismo color, de tu color preferido, porque la abuela se puso a investigar lo que a ti te gustaba y te dice, ese es tu regalo. Y sales corriendo y quieres subirte y está cerrado el coche. Está laqueado y tiene alarma, ¿no? Dices, ay, qué bonito, abuelita, la llave, ¿dónde está la llave? Aquí está la llave, hijo. Entonces tienes que regresar, tomar la llave. O casi siempre lo que hacen los que regalan un auto, no regalan el auto ahí directamente, sino te dan un sobrecito, un cofre, un estuche con una llave y cuando la abres dices, ¡ay! Creo que esta es una llave de automóvil. Y volteas y sí, es tu automóvil. Y sales corriendo y lo primero que haces es meter la llave y disfrutar tu regalo. Si usas la llave, lo vas a disfrutar. La llave es la fe. En un tiempo, hermano, el apóstol Pedro, para quedar bien con sus paisanos judíos, quiso regresarse un poquito y empezar a ganarse el favor de ellos haciendo buenas obras. Como él ya había encontrado la gracia, él convivía con los que no eran judíos, con los gentiles, con los griegos, en este caso con los mexicanos, con los que no éramos judíos, ¿verdad? Y él pues disfrutaba de la libertad en Cristo, pero cuando venían sus paisanos judíos, para quedar bien con ellos, pues hacía todo bien, así como decía la ley, y no comía ciertos alimentos, y se apartaba de los impíos, porque supuestamente los que somos gentiles, pues somos casi como perros, y no nos juntamos, y se apartaba Pedro. Imagínate, Pedro, uno de los discípulos más amados. Cuando Pablo vio esa conducta, la verdad se lo tuvo que sonar. Y en Gálatas 2:16 está el regañito que le puso Pablo a Pedro.
Y le empieza a decir, ¿verdad? Y resume, vamos rápido al 16. Gálatas capítulo 2, verso 16. Búscalo rápidamente. Gálatas capítulo 2, verso 16, por favor. Aquí Pedro es confrontado. En los versos anteriores le dice Pablo, si lo que yo tiré lo vuelvo a recoger, pues de nada sirve. Si la chancla que tiré la vuelvo a recoger, pues de nada sirve, ¿verdad? Pero mira, le dice en el verso 16, sabiendo que el hombre, Pedrito, el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, no por obedecer los 10 mandamientos, no por obedecer los sacrificios, los 600 y tantos mandamientos de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie, absolutamente nadie será justificado. Y el versículo 20 y 21 están en este regaño que le dio Pablo a Pedro. Con Cristo estoy juntamente crucificado, Pedro, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Este es el evangelio, Pedro. Ya no tenemos que hacer buenas obras para ganarnos la salvación. Lo que ahora vivo en esta carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó, número 1, y se entregó a sí mismo por mí, número 2. Versículo 21, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, si yo fuera justificado por guardar las obras de la ley, entonces por demás murió Cristo, de balde murió Cristo. Si tú y yo nos pudiéramos salvar por portarnos bien, ¿a qué vino el Señor Jesucristo? De balde murió en la cruz, de balde lo martirizaron, de balde lo ensangrentaron, de balde lo perforaron con 3 clavos y una lanza en su costado, de balde. Dice la Biblia que la gracia de Dios es la que nos justifica por la fe. Dios le dio una promesa a Abraham antes de que viniera la ley de Dios con Moisés. Mira, ahí, dale la vuelta a la página al capítulo 3 de Gálatas, ya que estamos en Gálatas, vete a Gálatas 3, verso 21. ¿Ya? ¿Amén? ¿Lo tienes? Dice así, luego la ley de Moisés es contraria a las promesas de Dios. ¿Cómo dice la Escritura? En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera darnos vida, pudiera vivificarnos, pues la justicia fuera verdaderamente por la ley. Si la ley de Dios, la ley de Moisés nos pudiera dar vida, los 10 mandamientos nos pudieran dar vida y pudiéramos cumplirlos, porque el problema es nuestra carne que no las puede cumplir, ¿verdad? La justicia verdaderamente fuera por la ley. Mas la Escritura, versículo 22 dice, lo encerró todo bajo pecado. Ahorita te lo voy a leer en una versión más sencilla para que puedas entender el significado de esta escritura. Para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, eso significa nuestro babysitter, nuestro tutor, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ningún tutor, ningún babysitter, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Se refiere a los creyentes, ¿verdad? No a todo el mundo. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, pues de Cristo estáis revestidos. Ya no hay diferencia, hermano. Ya no hay judío ni griego ahora que estamos en Cristo. No hay esclavo ni libre. No hay ni siquiera la diferencia que había de varón ni mujer. Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Mira, ya no me dio tiempo de conectar la computadora, pero quería leértelo esto en la Nueva Traducción Viviente. Escúchalo nada más. Por favor, pon atención. ¿Hay algún conflicto entonces entre la ley de Dios y las promesas de Dios? De ninguna manera. Si la ley pudiera darnos vida nueva, nosotros podríamos hacernos justos ante Dios por obedecerla. Pero las Escrituras declaran que todos somos prisioneros del pecado. Así que recibimos la promesa de libertad que Dios hizo únicamente por creer en Jesucristo. Únicamente por creer. Antes de que se nos abriera el camino de la fe en Cristo,
estábamos vigilados, cuidados por la ley. Nos mantuvo en custodia protectora, por así decirlo, hasta que fuera revelado el camino de la fe. Es como una casa foster, ¿verdad? Foster parents. La ley era nuestros papás foster, o sea, postizos. Dicho de otra manera, la ley fue nuestra tutora hasta que vino Cristo. Nos protegió hasta que se nos declara justos ante Dios por medio de la fe. Y ahora que ha llegado el camino de la fe, ya no necesitamos que la ley sea nuestra tutora, pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo se han puesto a Cristo como si fuera una ropa nueva. Ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y esto no está hablando de género, no vayas a pensar que este es el versículo que apoya los 39 géneros que están ahorita diciendo, ¿verdad? Que ya no existe un hombre puro, una mujer puro, ahora eres lo que sea, ¿no? Lo que quieras ser, para nada. Y ahora que pertenecen a Cristo, son verdaderos hijos, hijos de Abraham. Son sus herederos y la promesa de Dios a Abraham les pertenece, y yo le digo a todos ustedes, los de la nueva generación en Cristo, a todos ustedes. Me gustó mucho cómo parafraseó esta versión, cómo explicó de una manera bien bonita este pasaje tan difícil de entender a primera vista. Ahora, escúchame bien. Alguien puede estarse preguntando, bueno, somos salvos por la fe, pero ¿fe en qué cosa? ¿Fe en Jesús? Bueno, ¿qué es lo que debo creer de Jesús para ser salvo? Entonces, miremos en qué debemos poner nuestra fe y confianza para ser salvo. Repito la pregunta. ¿Fe en qué cosa? Ya me dijo el pastor que soy salvo por fe, ya me dice la Biblia que soy salvo por fe, pero ¿fe en qué? ¿En qué? Pues en Jesús. ¿Y qué debo creer de Jesús? Bueno, Romanos 3:21. Vaya conmigo al capítulo 3 de Romanos. Rápidamente. Regrese a la famosa epístola de Pablo a los Romanos, capítulo 3. Romanos 3:21. No te distraigas si estás usando tu Biblia en el celular. No te distraigas con nada. Vete directo a Romanos 3:21. No es hora de ver citas alternativas, comentarios, definiciones. No. Dame chance, déjame que yo predique. ¿Sale? Romanos 3:21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, y aquí viene la palabra clave, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, primera pregunta, ¿en qué debo poner mi fe para ser salvo? En la redención que es en Cristo Jesús. Pero ¿qué cosa es redención? Este concepto me encantó, me fascinó, me encanta compartir de esto. Te voy a leer lo que dice el diccionario. El diccionario de la Real Academia Española dice que redimir es rescatar o sacar de esclavitud al cautivo mediante precio. O sea, aquí está la primera respuesta. Creer que Jesucristo es el Cordero de Dios, que Él es el Redentor. ¿Y qué significa redimir? Bueno, atención, el diccionario de español, y en inglés lo puedes buscar igual, significa rescatar o sacar de esclavitud al cautivo mediante un precio. ¿No dice la Biblia que éramos cautivos del pecado? ¿Que Satanás era nuestro patrón, nuestro amo? Éramos esclavos, y en un mercado de esclavos la única manera de salir libre es que alguien te compre, que alguien te redima. Redimir es rescatar, ya sea que estabas prisionero de guerra y viene el comando, no sé, elite de los Marines y hace una intrusión y te rescata. Esto sería en términos contemporáneos, ¿verdad? Te redime, te saca de la esclavitud al cautivo. Pero aquí dice que para que sea redención tiene que haber un precio.
dinero o muchas veces los rescates cobran la vida de algunos rescatistas y ese es el precio que hay que pagar. Número 2, dice el diccionario que redimir es comprar de nuevo algo que se había vendido o que se había perdido. Es poseer o tener por alguna razón o título. Repito la definición. Comprar de nuevo algo que se había vendido, poseído o tenido por alguna razón o título. Una de las ilustraciones más bonitas del Evangelio que yo me aprendí cuando era más joven es esta. Dicen que había un niño que había construido con mucho trabajo un barco de madera. Su padre era carpintero y le enseñó a trabajar la madera. Pues él no era muy bueno para la madera, pero hizo su barquito. Lo hizo lo mejor que pudo, le puso su vela, era un barco de vela. Pero al ponerlo en el riachuelo, ¿verdad? Su papá le dijo, ponlo en ese riachuelo que pasa despacito, hijo. No lo vayas a poner en el río grande, ¿verdad? Pero el niño decía, no, yo quiero ver navegar a mi barquito, pero con velocidad. Entonces, en lugar de ponerlo ahí en el arroyo, se va al río y apenas lo pone y la corriente agarra el barco, se lo lleva, lo deshace, lo voltea y el niño se queda llorando. Y dice, ay, mi barquito, cuánto trabajo. Ya lo perdí, no pudo seguirlo. Al pasar unos meses, el niño iba caminando por el pueblo, ¿verdad? Y de repente iba caminando, cuando se queda perplejo en un aparador, voltea, algo le llama la atención, se le queda viendo y hace así, se acerca a la ventana y mira su barquito. Dice, pero si ese es mi barquito, ¿qué hace aquí? Y entra corriendo, ¿no? Y le dice al dueño de la tienda, oiga, quiero que me dé mi barquito. ¿De qué estás hablando, niño? Dice, pues ese barco que está en el aparador es mío, yo lo hice. No, discúlpame, yo lo encontré perdido, estaba río abajo, ¿verdad? Y me gustó mucho, así que le di una pequeña reparación y lo pongo a la venta. No, pero que ese barco es mío. Discúlpame, ¿dónde está? A ver, ¿cómo me compruebas que es tuyo? Pues no sé, pero ese barco es mío, no tengo cómo comprobarlo, pero yo lo hice. Discúlpame, ese barco es mío. Y si quieres, te lo vendo. Pero no tengo dinero, pues a ver cómo le haces. Entonces el niño va, sale, le pide a su papá, no es suficiente, se pone a trabajar el niño. Se pone a llevar bultos, a que le den propinas y llega un momento en el que junta la cantidad y va ese día glorioso y llega ante el dueño y le dice, ahora sí, aquí está el precio. Y entonces lo pone ahí en ¿cómo se llama? En el mostrador. Gracias, Enrique. Lo pone en el mostrador. El dueño empieza a contar, dices, uno empieza a contar todas las moneditas, los pennies, ¿verdad? Y hasta que sí, llegaste al precio. Y llega y le da el barco. Y entonces el niño sale, y ya que sale le dice, barquito, te amo 2 veces, te amo doblemente. ¿Sabes por qué? Porque yo te hice y yo te compré con un alto precio. Por eso Dios nos ama, porque Él nos hizo pero nos perdió. Más bien, nosotros nos perdimos. Nosotros escogimos nuestro camino. Pero redimir es comprar de nuevo algo que se había vendido y en este caso que se había perdido. Cristo dijo, yo vine a salvar y rescatar lo que se había perdido. Los barquitos que se habían perdido, yo vine a rescatarlos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos son barquitos del Señor? Algunos somos lanchitas, otros transatlánticos, pero bueno, ahí estamos, ¿verdad? Gloria a Dios. Dicho de quién, dice redimir el diccionario, dicho de quien cancela su derecho o de quien consigue la liberación. Dice, dejar libre algo hipotecado, algo empeñado o sujeto a un gravamen. Aquí en Estados Unidos se usa mucho, allá en nuestros países también, la famosa, allá hay un lugar que se llama el Monte de Piedad, ¿verdad? Y ahí es donde mucha gente que no tiene dinero empeña sus joyas, empeña su bicicleta, algo que le den un poco de dinero y como no tiene para rescatarlo, pues ya lo pierde. Cuando tú vas a rescatar algo que está hipotecado o empeñado, eso es redimir. 4, el diccionario dice que el redimir también es librar de una obligación o quitarla, extinguirla. Ya no estás obligado, cuando Dios te rescata, ya no estás obligado a servir a la ley, ya no estás obligado a servir al pecado. Pero
Pero Señor, yo soy esclavo del pecado, siempre que quiero salir termino cayendo. Yo te doy mi Espíritu Santo y por mi Espíritu tú puedes vencer. Si estás en el Espíritu tú vas a vencer. Pero si estás en la carne, vuelves otra vez a la antigua vida. Pero yo te hago libre de tu obligación. Ya no estás obligado a drogarte, ya no estás obligado a pecar de esta manera, a pecar de esta otra. Yo te hago libre. Y número 5, poner término a algún dolor, penuria u otra adversidad o molestia. ¡Uy! Esto me encantó. Repito, redimir, dice el diccionario, es poner término a algún dolor, penuria, vejamen y otra adversidad o molestia. Cuando Cristo murió en la cruz dijo, consumado es. Y esa expresión era cuando pagabas una deuda y le ponían el sello, pagado por completo. Saldado completamente, no se debe nada. Eso es redimir. Si tú pones tu fe en la redención que es en Cristo Jesús, entonces eres salvo. Si tú crees que fue Cristo el sacrificio y fue su sangre, mira, lee el versículo que sigue, Romanos 3:25, estamos en el 24. Repito el 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Nos detuvimos para explicar qué es redención. Versículo 25. A quien Dios, Jesucristo, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Hermano, si tú pones tu fe en su sangre, serás salvo. ¿En qué debes poner tu fe? Poner la fe en la sangre de Cristo. Pero ahora, pastor, ¿qué significa propiciación? ¿Qué cosa es propiciación? Bueno, abres el diccionario y dice que propiciación es la acción agradable a Dios con que se le mueve a piedad y a misericordia. Es cuando tú haces algo que agrada a Dios de tal manera que Él mueve su corazón a misericordia y a piedad. La segunda definición dice que propiciación es un sacrificio que se ofrecía en la ley antigua, está hablando de la ley de Moisés, para aplacar la justicia divina y tener a Dios propicio. ¿Qué significa Dios propicio? Un Dios favorable, o sea, inclinado a hacerme un bien. La Biblia dice, sé propicio a mi pecador, o sea, sé favorable, hazme bien, reconozco que soy pecador. Hermano, la propiciación viene por medio de la fe en su sangre. Repito el versículo 25, léelo. A quien Dios puso, Jesucristo, como propiciación, o sea, como algo agradable, algo que destapa el favor y la misericordia de Dios. ¿Cómo? ¿Cuál es la llave otra vez de la misericordia? ¿Cuál es la llave de la justicia de Dios? ¿Cuál es la llave de la piedad de Dios? La fe, pero fe en su sangre. Cuando cantamos hoy, hay poder en la sangre que fluyó por amor. No solamente debe ser un canto, debe ser una declaración de fe. Amén. Una declaración de fe en su sangre. Romanos 3:26, sigamos leyendo. Con la mira, dice el versículo, de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él, Dios, el Padre, sea el justo y también el que justifica al que es de la fe de Jesús. Mira qué tremendo. Para que en todo Dios tenga la preeminencia, para que no, ningún crédito sea tuyo o mío, dice, a fin de que Él sea el justo y también, cuando crees en Jesús, Él mismo sea el que te justifique. O sea, Él es el juez justo. Él es el que te va a juzgar y si tú pecaste y no hay sangre de Cristo en tu vida, irás a condenación eterna. Él es el juez justo. Y ese mismo juez es el que se baja la escalinata, como en esa ilustración que tú ya conoces de por sí, ¿verdad? De ese joven que chocó y llegó ahí al juzgado. Y el juez dictaminó la sentencia y le puso tantos años de cárcel, una multa gigante o tenía que pagar una fianza tremenda para poder salir. Y de repente el juez se quita su sotana, deja todo ahí, todos se le quedan viendo, camina, empieza a bajar la escalinata que tienen los jueces, ¿verdad? Llega hasta el frente, saca su chequera, empieza a escribir un cheque por la cantidad exacta de la enorme cantidad que tenía que pagar su hijo y lo pone ahí. Y todos se quedan así perplejos diciendo, ¿pero por qué está haciendo eso? Porque ellos no sabían que ese muchacho era su hijo. Pero no podía decirle,
no te preocupes, hijo, pues aquí estás entre cuates, soy tu papá, no hay, pasa nada, puedes irte en paz, no te preocupes. Todos, ahorita rómpola, ahorita yo tacho aquí, no existe, no es cierto. Un juez no puede hacer eso, un juez tiene que dictar sentencia y tiene que obligar al condenado a pagar. En este caso el condenado no puede pagar y el juez, que es su padre, baja y paga. Por eso dice Romanos 3:26, a fin de que sea él el juez justo, para que me entiendas, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. El único requisito que Dios pide es que tú creas que tiene el cheque, que tú creas que de veras Dios aceptó el sacrificio de Cristo. Versículo 27, ¿dónde pues está la jactancia? ¿Alguno se siente muy bueno que por su buena, linda cara fue salvado? Pues la jactancia queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por lo de las obras? ¿Te portaste muy bien? No, por la ley de la fe. Conclusión, versículo 28, después de esta disertación de Pablo, dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Está conmigo? El hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Muy bien, ahora veamos otro versículo clave acerca de la salvación por fe. Efesios, vaya todo conmigo al libro, la carta de Efesios. Iba a decir la epístola, pero pues sí, no es tan grande. No, sí es grande, son 5 capítulos, ¿verdad? Efesios 6 capítulos. Vamos a leer Efesios capítulo 2. Es una carta grande, sí. Efesios 2, desde el verso 1. Vamos a leer solo el 1 y luego nos saltamos al 8. Dice, Efesios 2:1. Está hablando de Cristo. Y Él os dio vida a vosotros. ¿Cuándo? Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Cuando eras esclavo del pecado. Cuando tu fin era muerte, Él te dio vida. Él dijo, yo pago el precio del rescate por Él. Versículo 8. Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Gracia y fe, recuerda, la gracia se abre por la fe. Y esto no es algo que procede de ti, no es de vosotros, no es algo que nació en ti porque eres muy buena gente. Es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie presuma, para que nadie se jacte. Versículo 10, porque somos hechura suya, somos el barquito, hermano, que Dios creó. Somos hechura suya que nos perdimos y nos tuvo que comprar de nuevo. Ahora somos recreados en Cristo Jesús, somos recuperados en Cristo Jesús. Estábamos perdidos, pero ahora somos creados. El original, esa palabra creados significa creados nuevamente. Somos nacidos de nuevo, por así decirlo, en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ah, caray, ¿de qué obras estará hablando? Déjame te lo leo en la Nueva Traducción Viviente, el versículo 8, 9 y 10. Pon atención, venme para acá. Efesios 2:8 dice, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. O sea, por medio de la fe, creer. Acuérdate que creer y fe son sinónimos siempre y cuando sea una creencia verdadera. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, pues es un regalo de Dios. Versículo 9. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Ninguno. Y luego dice el 10, pon atención. Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, ¿verdad? ¿Cuántos se creen obra maestra de Dios? Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, recuperados, recreados en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Muy bien. ¿A qué obras se refiere el verso 10? ¿A qué buenas obras se refiere el verso 10? A lo cual fuimos destinados y que Dios preparó de antemano tiempo atrás para que las hiciéramos. No se refiere a las obras de la ley para tratar de ganarse la salvación, no. Se refiere a buenas obras que demostrarán que hemos sido salvos por la fe en su sangre. La fe en Jesucristo como nuestro Redentor
y Salvador, como el que redimió, que nos compró de nuevo. Mira, Abraham no estaba bajo la ley, pero tuvo fe, tuvo plena confianza en Dios y le creyó a pesar de las circunstancias que parecían imposibles, ¿verdad? Pero no se quedó creyendo solamente y dijo, no, creo, sino que actuó movido por esa fe y obedeció. Lo primero que hizo es salir de donde estaba, porque Dios se le revela y le dice, Abraham, sal de tu tierra y de todos tus parientes, deja tus parientes. Algunos no se pueden separar del pariente. Algunos siguen ligados en su cordón umbilical a su mamá, al papá, al hermano, al hijo, a la hija. Y si no va la tía, no voy. Ay, es que mi hija es mi mejor amiga y empiezan a hacer una relación más allá de la amistad y hacen que su hija o su hijo sea un partner y hasta cometen incesto emocional porque le cuentan todos sus problemas a la hija o todos los problemas al hijo, y eso no es muy sano. Hay veces que tenemos que dejar a la parentela o no hacerle caso, que mi hijo no quiere ir conmigo, ni modo, hijo, Dios me está llamando y como tú eres menor de edad y estás bajo mi tutela, camina. Ay, hermano, ¿por qué no vienes a la iglesia? Ay, es que mi hijo no quiere. ¿Qué edad tiene tu hijo? 4 años. Oh, ¿por eso no vienes a la iglesia? No vengo, es que él no quiere ir a la iglesia. ¿Y para qué lo llevo? Ay, mejor me quedo con él cuidándolo. No, Abraham, deja tu tierra, deja tu parentela. ¿Y a dónde voy, Señor? No preguntes, tú nada más sal y camina hacia allá. Salió sin saber a dónde ir. Había ley, había 10 mandamientos, no había nada. Él obedeció. Una vez que nace el hijo, le dice Dios, mira, ya tiene 12 años, quiero que vayas al monte y me lo sacrifiques. Pero tu promesa, Señor, ¿cómo me pides eso? Yo no puedo hacer eso. A mi propio hijo, olvídate. Por eso es el padre de la fe, porque él no fue movido por ningún mandamiento, sino que él obedeció por la fe, por la confianza, por decir, no entiendo a Dios, pero yo conozco que ese Dios es un Dios bueno. No sé por qué me está pasando lo que me está pasando, pero yo sé que Dios tiene un propósito porque en Él pongo toda mi confianza, toda mi fe. Fe, si no la entiendes, entiéndela por confianza. A lo mejor en fe no la entiendes, pero a lo mejor confianza sí. ¿No es cierto que a veces confías más en tus mejores amigos, los amigos de la escuela, que en las palabras sabias de un padre o de una madre? Ten cuidado en quién pones tu fe, o sea, tu confianza. Pero ahora vamos a considerar estas obras. Santiago capítulo 2, versículo 14. Vaya rápido conmigo. Ya estamos entrando a la parte final de este mensaje, salvos por fe. Santiago capítulo 2, verso 14. La carta de Santiago está atrasito, ¿verdad? Antes de las cartas de Juan, de Pedro, ¿verdad? Está la carta del apóstol Santiago, ¿verdad? Este Santiago es uno de los hermanos de Jesús, escúchame bien. No fue uno de los discípulos de Cristo, pero es uno de los hermanos que después se convierte. ¿Cuántos han leído que uno de los nombres de uno de los hermanos de Jesús era Jacobo? Jacobo o Santiago es lo mismo. Este Santiago no es cualquier Santiago, hermano. Es el hermano del Señor Jesucristo. Y él escribe en su epístola lo siguiente para todos aquellos que andaban diciendo que ya eran salvos, pero que estaban viviendo contrario a lo que ellos decían creer. Dice el 2:14, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y empieza a poner un ejemplo. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, no tienen ropa, y alguno de ustedes les dice, vayan en paz, caliéntense, sáciense, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, pues ¿de qué aprovecha? Así también la fe. Está poniendo un ejemplo, ¿ok? Está poniendo una paráfrasis, ¿cómo se dice? No, una analogía del cuerpo. Dice, ¿de qué le sirve que le digas sáciate, cúbrete, si no le das con qué cubrirse? Así también la fe, versículo 17. Si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Cuál fe? Tú no tienes fe, les decía Santiago. Tú dices que eres creyente, que eres salvo, que has puesto tu fe en Jesús y no se nota. ¿Dónde están las obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas? ¿Qué es lo que estás dejando de hacer? Si ya eres salvo, tu fe tiene que motivarte a las obras. Mira lo que dice.
Versículo 18, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. O sea, yo no tengo que andar presumiendo mis hechos, mi manera de vivir, el fruto del Espíritu. Tiene que decirle a todo el mundo que yo soy un creyente. Amén. Yo debo mostrar, tú debes mostrar la fe por tu manera de vivir, por tus obras. Repito el versículo 16 y 17. Y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras. O sea, algunos que nada más dicen, yo tengo fe. ¿Cómo lo puedes mostrar? La fe no se ve. La fe yo no puedo saber si tú tienes fe en este momento, pero sí puedo ver si estás atento. Sí, yo puedo ver si respondes al llamado. Yo puedo ver si estás queriendo, disfrutando esta palabra y decir, gracias Señor por tu salvación. Dice, yo te mostraré mi fe por mis obras. Versículo 19. Tú crees que Dios es uno, bien haces. ¿Pero qué crees? También los demonios creen. Y ellos, a diferencia de ti, tiemblan. Tú crees en Dios y no tiemblas. Ellos por lo menos creen y tiemblan. Saben que Dios es fuego consumidor. Aquí está la famosa creencia de la que te hablé, hermano. Este creer no es fe. Es una cosa muy superficial. Por eso, creo en Dios. Eso no me dice nada. Creo en Cristo. Hay gente que declara, Cristo es mi Señor y mi Salvador. ¿Y cómo vives? ¿Vives como si Cristo fuera tu Señor y tu Salvador? ¿Será que tu fe es de a mentiritas? ¿Tienes la fe de los demonios? Porque si nada más tienes la fe de los demonios, no te alcanza para ser salvo. Es más, ellos creen más que tú, ellos lo ven, tú no lo ves. Tú no miras a Dios, los demonios saben quién es Dios y tiemblan. Mas quieres saber, versículo 20, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Y luego va Abraham, a ver lo que yo les dije. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras? No está hablando de las obras de la ley no existía, hermano. Moisés todavía no había nacido, no había 10 mandamientos ni las 600 y tantas leyes ceremoniales de Levítico y Números, no había. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Yo te pregunto, ¿cómo sabes que Abraham creyó a Dios? ¿Cómo sabemos que Abraham sí le creyó a Dios? Alex, ¿cómo sabes que Abraham le creyó a Dios? ¿Qué hizo? ¿Cómo te dejó saber que Abraham creyó a Dios? Bueno, dice Alex que porque lo que Dios le prometió fue cumplido. No, eso es nada más para demostrar que Dios es fiel. La pregunta es, ¿cómo sabemos tú y yo que Abraham sí creía de a de veras? Que sí era la fe que le salvaba. Por las cosas que hizo. ¿Como cuál? Como entregar a su hijo, irse de su parentela, habitar en tiendas y no construir una nueva casa teniendo todo el dinero del mundo para hacerlo. No. Abraham es el padre de la fe porque cuando creyó, actuó. Porque cuando creyó, demostró con sus hechos que estaba creyendo en Dios. Versículo 24. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. ¿De qué obras está hablando? No está hablando de las obras de la ley, no está hablando de los 10 mandamientos, no está hablando de ninguna otra cosa para que no haya confusión, porque te vas a encontrar en esta época personas que dicen, no, tenemos que portarnos bien para ganarnos el cielo. Bueno, sí, la salvación es por fe, pero entrar al cielo es por obras. Ya que tienes la salvación,
Tienes que luchar con todas tus fuerzas para no perder tu salvación. Y entonces terminas llegando al cielo y cuando Dios te pregunte, ¿por qué te tengo que dejar entrar, hijo? Porque creí por fe en Jesucristo y porque me porté re bien desde el día que recibí a Cristo como mi Señor y mi Salvador. ¿Sabes qué? Ahí va a sonar la chicharra, va a salir el chacal con la trompeta. Vámonos, regrésenlo. Esto no escuchó la predicación del 11 de marzo del 2018. No puso atención. Me quedan 0 minutos. Gloria a Dios, gracias hermano. Qué linda. Versículo 25. Así también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Versículo 26, grábatelo. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. La fe es como el arrepentimiento. Debe haber frutos que demuestren tu arrepentimiento. Así también la fe. Muchos pueden decir que creen en Jesucristo como su Señor y Salvador, pero sus obras demuestran todo lo contrario. Por eso en la gran comisión, ¿te acuerdan? La gran comisión, Cristo nos ordenó a ser discípulos enseñándoles a obedecer los mandamientos de Cristo, porque si no obedecen, ¿cuál discípulo? Cristo dijo, y ya con esta me despido, en Juan 12:37, es un pasaje muy largo, no lo vamos a ver. Pero salta a Juan 8:31, este solo versículo sí lo vamos a ver. Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. ¿A quiénes? A los que dijeron que creían en Él, ¿verdad? A los que habían creído. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Qué significa si ustedes permanecen en mi palabra? Si la obedecen, si la ponen por obra, seremos salvos. O sea que la fe tiene que demostrarse. ¿Qué ha hecho Dios en tu vida? Se tiene que notar. Y no estoy hablando de ganarte la salvación, ni tampoco estoy hablando de conservar tu salvación. No, estoy hablando de el fruto natural de ser un árbol de Dios. Es que cuando Dios te trasplanta y te pone en su tierra, naturalmente empieza el fruto del Espíritu a salir. Y sale una rama y sale un fruto de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad o fe, mansedumbre, dominio propio, templanza. Y esa es la que comen tus parientes, la que come tu cónyuge, la que comen en tu trabajo, la que comen en la iglesia. Y podemos decir, gloria a Dios por la hermana fulana, ella es una hija de Dios. ¿Cómo sabes? Se nota, lo demuestra. Cuando dice que cree en Jesús, no lo dice de labios para afuera, permanece en la palabra de Dios. Podemos decir que esa persona es un verdadero discípulo. ¿Quiere decir que hay discípulos falsos? Seréis verdaderamente, como quien dice, todavía no son mis discípulos. ¿Quieres ser de veras? Pues entonces permanece en mi palabra y esa misma palabra te va a hacer libre, porque la verdad te hará libre. El versículo favorito de nuestro hermano Braulio, ¿verdad? La verdad os hará libres. Ya no lo veo ahí, por ahí ya se fue con la verdad. Gloria a Dios. Hermano, el pasaje está largo, pero ¿de quién eres hijo? Porque la Biblia dice que el que hace la voluntad del diablo es hijo del diablo, pero el que hace la voluntad de Dios es hijo de Dios. Tu fe y tu salvación es por lo que Cristo hizo en la cruz, por creer en el sacrificio y en la sangre del Cordero, pero se demuestra tu fe cuando tú obras de acuerdo a tu nueva naturaleza, a tu Padre Celestial. Miren, solo les leo esto porque sí es importante. Cristo fue confrontado y Él les contestó diciendo, Juan 8:41, si lo quiere seguir conmigo, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron,
Nosotros no somos nacidos de ninguna fornicación, no nacimos de un zafín zafado de mi papá, ni de una aventurilla. Un Padre tenemos que es Dios. Lo que dicen muchos, no, yo soy hijo de Dios. Bueno, Jesús entonces les dice, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? ¿Saben una cosa? Ustedes, vosotros, sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él, el diablo, ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? ¿Quién de ustedes me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Versículo 47, termino con esto. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Ese es de los mensajes más fuertes de nuestro Señor Jesús. ¿A quién le gustaría que lo vieran a la cara y le dijeran, tú eres una hija del diablo? Yo te aseguro que si me hubieran agarrado así antes de Cristo, ¿verdad? A lo mejor le meto un trancazo al que me lo dijera, ¿verdad? Se oye feo. Pero era la puritita verdad. ¿De quién eres hijo? ¿Le has entregado tu vida a Cristo? ¿Qué obras son las que tú haces? ¿La voluntad de quién es la que tú obedeces? Repito, la salvación es por fe. Pero el que ha sido salvo y redimido querrá hacer las obras de Dios que Dios preparó de antemano para él y para ella. Vamos a ponernos de pie, hermano. Vamos a ponernos de pie. Hoy es el tiempo agradable de salvación. La Biblia dice que hoy es el día de salvación. Hoy es el día de salvación. La Biblia dice que si tú crees que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Cordero que quita el pecado del mundo, si pones tu fe en su sangre que te limpia, si reconoces y crees que Él es la propiciación por nuestros pecados, o sea que Él es el Redentor, el que te compró de nuevo, el que te busca, el que dio su vida, si tú miras a la cruz y miras a Cristo levantado en esa cruz por tus pecados, así como los hebreos miraron la serpiente de bronce en el desierto y fueron salvos, tú si hoy miras al Señor con fe, tú vas a ser salvo. Así como el que estaba siendo crucificado junto a Cristo Jesús, que miró y le dijo al crucificado, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Le estaba diciendo, tú eres el Rey de Israel, tú eres el Señor de los señores. Solamente te pido que tengas misericordia de mí, acuérdate de mí. Es la manera de decirle, creo en ti, creo en ti. No pudo hacer nada más ese hombre, ya no tuvo tiempo de hacer otra cosa más que creer en Jesús. Hoy puede ser tu último día, mi hermano, hoy puede ser la última oportunidad que tú tengas y Dios no te está pidiendo que hagas nada, ni que vayas y hagas un montón de obras buenas. Dios te pide que creas en Él, y cuando entre Jesucristo, el Espíritu Santo y el Padre dentro de tu corazón, empezarán a fluir esas obras que Dios preparó de antemano para que tú anduvieras en ellas. Y si no eres un flojo, si eres una persona agradecida, tú vas a estar viviendo y agradando a Dios en todo lo que haces, y tus obras van a ser obras vivas, no van a ser obras muertas, porque la Biblia dice que la sangre del Cordero va a limpiar tu conciencia de obras muertas para que podamos servir a un Dios vivo. Hebreos capítulo 9, lo buscas de tarea. Padre, te damos gracias, Señor, y levantamos nuestras manos diciendo, gloria a tu nombre, Cordero de Dios, por haber derramado tu sangre, Señor. Por esa sangre yo soy libre, por esa sangre soy bendecido, por esa sangre soy salvado, Señor, por el sacrificio de la cruz, el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Yo pongo toda mi confianza en aquel que fue entregado por mí. Gracias, Dios, por darme tu amor en Cristo Jesús, para que todo aquel que en Él cree no se pierda,
como ese barco que se había perdido, Señor, sino que sea salvo, sea encontrado, sea comprado nuevamente, sea redimido, sea restaurado y amado. Gracias, Señor, por amarme, Señor, cuando no te buscaba, cuando todavía era yo un pecador, Señor, cuando vivía en mis delitos, cuando estaba muerto en mis delitos y pecados, Señor. Por la fe yo fui salvo, Señor. Ahora permíteme corresponder, Señor. Permíteme, Señor. Dame permiso de cooperar contigo, Señor. Déjame servirte, Señor, no por obligación, sino por amor, Señor, por gratitud. Por gratitud solamente, Señor. Que todo lo que mis hermanos y yo hagamos, Señor, sea con toda esa única motivación, Señor. Darte gloria, darte alabanza y darte las gracias, Señor. Oh, gloria a tu nombre. Pero si aquí hay alguno que todavía no le ha entregado su vida, que no ha creído completamente como se debe, no ha puesto su fe en el sacrificio de Cristo Jesús, hoy es el día de salvación. No lo dejes para otro momento, no lo dejes para otro lugar. Así que yo voy a invitar a todos los que quieren recibir a Cristo, todos los que quieren creer en Él, todos los que quieren vestirse de Cristo el día de hoy y renunciar a su propia justicia, que den un paso al frente y pasen aquí al frente. Aquí los voy a estar esperando, hermano. Así que súbele a esa música y vamos a esperar y glorificar al Señor. Los demás estamos orando al Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Muchas gracias, Señor, por traer a esos que están siendo redarguidos en este momento, Señor. Desde el más chico hasta el más grande, Señor. Yo pongo toda mi fe que si el Hijo fuere levantado, a todos atraerá a sí mismo, Señor. Aquí en la nueva generación hemos levantado a Cristo Jesús. Atráelos, Señor, como un imán. Atráelos como un imán, Señor. Porque si ellos se van sin Cristo, Señor, se van a perder, Señor, para siempre, Padre. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Señor. Bájale otro poquito, por favor. Gracias, Señor. Gracias, Padre mío. Tú eres un Dios maravilloso. Tú eres un Dios precioso, Señor, que entregaste a tu Hijo por nosotros. Ahora, Señor, te pido, Padre, que afirmes a aquel que tiene en su corazón entregar su corazón a ti, Padre. Yo quiero invitarte, no te quedes en tu lugar. Si tú no has creído verdaderamente, solo tú y Dios lo saben. Si tú no te has entregado, si tú no has visto a Cristo crucificado por tus pecados, ven y abre tus ojos espirituales y haz como Abraham. Obedece la palabra que Dios te está diciendo y camina por fe. ¿No sabes tú qué es lo que Dios te para de tu vida? No te preocupes, todo lo que Dios tiene para ti es bueno, es agradable y es perfecto. Y yo te estoy invitando desde lo profundo de mi corazón, te ruego como el apóstol Pablo, reconcíliate con Dios. Como el apóstol Pablo te digo, te ruego, reconciliaos con Dios, reconcíliate con el Señor el día de hoy. Si estás aquí al frente, yo te voy a invitar a que abras tu corazón y tu boca y le digas, Señor Jesucristo, Señor Jesucristo. Yo voy a esperar un momento más. Voy a pedir que este fruto de la fe venga sobre ti y pases con fe y le digas, Señor, yo quiero ser radicalmente salvo. Que a partir de hoy, Señor, yo tenga la certeza de que soy tu hija o que soy tu hijo. Que nada me impida, Señor, declarar quién soy en Cristo Jesús sin ninguna vergüenza por el Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Oh, gracias, Señor. Gracias, amado Dios. Gracias por tocar con tu palabra, Señor. Por doblegar el corazón, por abrir el corazón, por discernir los pensamientos y los corazones de todos los que estamos aquí, Señor. Oh, gracias, Dios. Gracias, Señor. ¿Habrá alguien más? Da un paso más al frente. Si pasaste a Alex, pasa más al frente. ¿Alguien quiere acompañar a Alex? ¿Alguien quiere decirle al Señor, Señor Jesús, te creo en ti? Yo espero que todos los que estén en el lugar tengan a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Pero si no, pasa al frente. No te quedes en tu lugar. No vas a ser salvo si te quedas en tu lugar. ¿Sabes por qué? Porque Cristo murió públicamente. Yo te estoy exhortando a dar un paso de fe públicamente. Quita toda tu pena y pasa al frente. Demuéstrale a Dios que tú estás creyendo, porque entonces no es la fe que salva, es una creencia solamente. Pero la fe que salva es la fe que da el paso de fe. La mirada de fe es muy diferente a una mirada fortuita, una mirada ocasional. Tú tienes que mirar con los ojos de la fe. Gracias, Señor. Dile, Señor Jesucristo, yo te miro hoy, yo pongo mi mirada en ti, Señor, y yo te recibo como la ofrenda perfecta por mis pecados.
Gracias, Redentor mío, dile. Yo creo en ti, pongo toda mi fe en tu salvación. Y hoy declaro, dile al Señor, creer en tu sangre. Yo creo en tu sangre. Todos los que están aquí, digan conmigo, yo creo en la sangre de Jesucristo. Yo creo en el sacrificio del Cordero. Yo recibo por fe mi salvación. Yo soy pasado de muerte a vida. Yo he sido rescatado de las tinieblas y trasladado, dile, al reino del amado Hijo de Dios. Yo soy criatura y soy redimido por Dios. Soy comprado 2 veces. Soy hecho 2 veces. Soy hecho de nuevo. He nacido de nuevo en Cristo Jesús. Dile al Señor.